Bienvenidos sean todos al proyecto de Química 2, donde les explicaremos todo sobre la siderurgia, desde los antecedentes históricos hasta el impacto ambiental en la misma, empezando por los antecedentes históricos. En el año 1700 a.C., los hititas fueron los primeros en utilizar el hierro y con sus avanzadas técnicas metalúrgicas consiguieron extender su imperio gracias a la potencia de sus armas. En el año 600 a.C., los celtas descubrieron los procesos de cementación y el aporte del carbono, dándole dureza y temple al metal. En el año 700 a.C. se creó la forja catalana para producir hierro forjado utilizando carbón vegetal, es decir, carbón de leña. En el año 1300 después de Cristo surge la idea de utilizar pomo de Cuba para producir primero hierro muy carburado para luego transformarlo en acero. En el año 1500 después de Cristo, la reina Elizabeth prohíbe la tala de árboles para utilizar carbono de leña. Y más tarde prohíbe la industrialización de los nuevos hornos de Cuba. Luego, en el año 1611 después de Cristo, Sturtevant patentó el uso de carbón mineral para determinados usos con el hierro y metal. Luego, en el año 1619 después de Cristo, Dudley fabrica la fundición de hierro dulce con carbón mineral, patentado por Sturtevant. En el año 1646 después de Cristo, en Massachusetts, operaban molinos de laminación, que básicamente consistían en producir láminas o generar productos laminados. En el año 1700 después de Cristo, Husmann ideó el horno de crisol, obteniendo aceros de calidad. En el año 1735, Derby propuso la posibilidad de utilizar el coque, cosa que más adelante les explicaremos para que lo entiendan mejor. En el año 1784 después de Cristo, Henry Cort crea el horno de reverbero para descarburar el hierro y obtener acero, llamando a su método pudelado. En el año 1831 después de Cristo, Levy propone el método para determinar con precisión el contenido de carbono en el acero. Y por último, en el año 1856, Henry Bessemer idea el primer convertidor para obtener acero, a partir de la inyección de aire a presión. Partiendo de los hechos históricos, Sebastián nos aclarará cuáles son los métodos y tecnologías usadas para los procesos siderúrgicos. La mezcla de carbones metalúrgicos se somete a un proceso de destilación seca que lo transforma en coque metalúrgico. El coque metalúrgico se obtiene por un proceso de coquización o destilación destructiva, el cual se entiende como calentamiento en ausencia de aire de carbones minerales bituminosos que tienen la capacidad de transformarse en coque después de pasar por una fase plástica. La reducción de mineral para obtener a radio se realiza en los altos hornos. Por la acción del oxígeno puro que se inyecta al convertidor se oxida carbono, silicio y fósforo de la radio. Estas reacciones son exotérmicas y causan la fusión de la carga metálica fría sin necesidad de agregar ningún combustible, y por adición de cal se forman la escoria en que se fijan otras impurezas como azufre y parte del fósforo. Hay que tomar en cuenta que el coque se quema con combustible para calentar el horno, y al arder libera monóxido de carbono, que se combina con los óxidos de hierro del mineral y los reduce a hierro metálico. Sabiendo esto, a continuación se ilustrará la composición química de la rabia. Entre los elementos están hierro 93.70%, carbono 4.50%, magnesio 0.40%, silicio 0.45%, fósforo 0.11%, azufre 0.025%, vanadio 0.35% y titanio 0.06%. La temperatura en alto horno es alrededor de 1460 grados Celsius. A continuación, Andrea nos ilustrará cuáles son los productos siderúrgicos y cuál es el impacto ambiental de la siderurgia.
se obtienen de la reducción de los óxidos de hierro en los altos hornos, en los cuales se introducen los minerales, combustibles y aire. Dependiendo del contenido en carbono de la aleación de hierro, encontramos tres tipos. Fundición. Son aleaciones hierro-carbono con contenidos de entre el 1.7 al 6.7% de carbono. Consiste en obtener piezas por vaciado de metal fundido dentro de un molde, que luego es enfriado y solidificado. Entre ellos se encuentran barras, hierros perfilados y láminas. Hierros. Recibe este nombre los aceros extra suaves con 0.5% al 0.15% de carbono. Aceros. Son aleaciones con menos del 2% de carbono, de carácter maleable, que al aumentar el porcentaje de carbono mejora ciertas propiedades como la resistencia a la tracción, la elasticidad y dureza. Sin embargo, disminuye la ductilidad y el alargamiento de rotura. Entre ellos se encuentran los aceros ordinarios, con los cuales se fabrican los ejes para anclajes y chapas. Aceros aleados. Son aceros a los que se les añaden elementos adicionales al hierro y al carbono, para modificar sus propiedades. Aceros aleados de gran resistencia. Se emplea para pitones y clavos. Aceros de gran elasticidad. Se utiliza cuando se fabrican elementos que recuperan su estado después de sufrir cierta deformación, como muelles, resortes y ballestas. Aceros de cementación. Entre ellos se encuentran engranajes, pasadores y ruedas dentadas. Aceros inoxidables. Son aceros destinados a resistir el efecto corrosivo de los medios naturales o industriales. Aceros de alto contenido en carbono. Incorporan adicionalmente cromo y wolframio, que proporcionan dureza y resistencia al desgaste. Aceros rápidos. Utilizados en la fabricación de herramientas cortantes. Entre ellas se encuentran las brocas de Widia, que se usan para taladrar las rocas. Impacto ambiental de la siderurgia. Las empresas siderúrgicas son responsables del 27% de las emisiones de dióxido de carbono que genera la actividad industrial en el mundo. Actualmente, la industria siderúrgica ha logrado reducir casi un 50% de emisiones de dióxido de carbono. Durante el proceso siderúrgico se generan tres tipos de desechos. Desechos sólidos. Se originan en el alto horno en el proceso de separación que tiene lugar entre el hierro y el propio mineral. Este tipo de desechos son reciclables y pueden ser utilizados para producir cemento o pueden usarse como fertilizantes. Desechos líquidos. Son aquellos líquidos que se utilizan para limpiar el acero. Estos residuos pueden ir a parar a los ríos, lagos o al mar, contaminando el agua. Para evitar esto es necesario tener un manejo adecuado o incluso eliminar estos líquidos de forma correcta. Desechos gaseosos. Surgen de los altos hornos y al enfriar la escoria en agua. Si llegan a la atmósfera, supondrían un peligro para nuestra salud, por lo que en las empresas tienen dispositivos para el desecho adecuado de los gases. Esperamos que les haya gustado el video y también esperamos ganar Química 2, aunque se vale soñar. Jaja.